Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma. Cambiamos vidas y le cambiamos el ritmo al mundo. Somos los que hemos inspirado poemas, películas, libros y canciones. Somos los que agitando un pañuelo podemos convertir a miles de personas en una sola. Somos la tierra de los campeones olímpicos, de goles inolvidables y del mejor estadio de Colombia. Somos una multitud diversa, resiliente y trabajadora que no se rinde. Somos una ciudad capaz de movilizar a todo el país. Somos la ciudad donde las mujeres son como las flores, poderosas, diversas y tan brillantes que son capaces de llevarnos al espacio o de ganar campeonatos de fútbol. Somos salsa, Pacífico, somos deporte, somos orgullo caleño que inspira. Somos Cali, todo un pueblo que inspira. Somos Pacífico, somos sabor, somos color, herencia y amor. Reencontrémonos con la grandeza del Festival de la Cultura Afro más importante de América Latina. 25º Festival Petronio Álvarez. Por eso, del 16 al 19 de diciembre, nos reencontramos en el Petronio para disfrutar toda su cultura y tradición, enamorarnos de sus saberes ancestrales, cultivar el amor y hacer que el futuro siga siendo nuestra mayor inspiración. Nos vemos en el Petronio, 25º Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Somos una tradición que inspira. Un saludo desde la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en su edición número 25. Petronio Álvarez, una tradición que inspira. Yo soy Manuel Sevilla, profesor de la Universidad Javeriana, y tengo el gusto de coordinar esta agenda académica que es posible gracias a la participación de muchas instituciones educativas, colectivos sociales, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, que hace posible este festival, esta agenda académica, este espacio de reflexión. Les saludo hoy desde el Centro Cultural de Santiago de Cali, el Salón Madera, este espacio que ha acogido por varios años la agenda académica. Le doy la bienvenida a las personas que hoy en la tarde nos acompañan acá, muy importante su presencia para calentar este espacio en un día frío en Cali, pero definitivamente cálido por la conversación que hemos tenido, y a todos ustedes que se conectan en este momento a las redes, gracias por su presencia. Comentábamos acá antes de iniciar que el año pasado tomamos la decisión de hacer una agenda académica virtual, y para muchas personas fue una oportunidad de poder vincularse a estos espacios de conversación. Y este año entonces quisimos mantenerlo en una modalidad híbrida. Para quienes están en Cali pueden venir aquí a este espacio, y para quienes no pueden estar de manera física, pero se pueden conectar, y logramos hacer ese Pacífico extendido virtual que es tan importante. Hemos tenido 3 días de discusiones, de hacer memoria, de escuchar música en vivo, de hacer danza, las guitarreadas de Buenaventura, la danza del currulao, el homenaje a Oliva Arboleda, es decir, 3 días de conversar y de preparar nuestra ciudad y nuestra disposición para dentro de una semana, cuando estaremos ya en pleno en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, con los conciertos, con las exhibiciones de artesanías, de gastronomía, de comida, es decir, toda esta experiencia a la que estamos ya acostumbrados. Esta mañana tuvimos el conversatorio Prietitud, Diáspora Africana y Racismo Estructural. Después tuvimos Cantos del Pacífico Sur, Arrullos y Alabados en los procesos de memoria territorial. Y hace unos minutos concluimos el conversatorio Maleta de la Diversidad Cultural en alianza con el Ministerio de Cultura. Y cerramos con broche de oro, cerramos con una iniciativa
de las muchas que propone la Fundación Canalón, en cabeza de la maestra Nidia Góngora. Ya el cansancio. En cabeza de la maestra Nidia, la propuesta de la Fundación Canalón, no solamente de formar jóvenes talentos y de llevar la música tradicional al mundo, sino además de poner en la discusión pública lo que están haciendo las personas en los distintos puntos, en este caso en el Pacífico Sur, mujeres escritoras que hacen memoria de los procesos sociales. Tenemos entonces un conversatorio titulado Tradición Oral y Espiritual en el Pacífico Sur. Cedo entonces la palabra a mi colega y compañera de conversaciones, Katy Beckerman, que presidirá este espacio. A todos ustedes entonces bienvenidos, gracias a ustedes por estar aquí, con total tranquilidad, preguntas que puedan tener, comentarios en las redes sociales, comentarios ustedes aquí también, los iremos poniendo al aire. Muchísimas gracias entonces y adelante. Pues Manuel, gracias, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales. A mí Manuel Sevilla siempre me llama y me invita a este tipo de eventos y yo siempre le digo, sí, por favor, tenedme en cuenta, gracias, porque he ido creciendo y he ido aprendiendo de la mano de él. Gracias a él es que yo también he estado muy metida en todo esto y para mí es un orgullo estar aquí con estas dos maestras, maestra Nidia Góngora, maestra Lucy Canchimbo. ¿Ese apellido de dónde es? Timbiquí. Bueno, ya vamos a empezar a hablar africano, ya vamos a empezar a hablar con estas dos mujeres porque hay mucha información, hay mucho contenido. Seguramente muchos dirán, sí, bueno, la tradición oral y espiritual y lo vuelven algo muy cotidiano o algo muy también, otros dirán algo muy lejano, pero creo que aquí la gran preocupación que yo tengo cuando me invitaron fue el tema de los jóvenes. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema de la tradición oral y espiritual en cuanto al tema de los jóvenes? ¿Cómo mantener esa tradición oral a lo largo del tiempo? ¿Realmente qué es lo que conforma la tradición oral? Porque muchas personas seguramente no lo saben, entonces aquí vamos a encargarnos de desmenuzar un poco todo ese tema. No todo está escrito, no todo se sabe, entonces pues quiero darles la bienvenida. Gracias por estar acá, es un gusto y espero pues que ustedes también, quienes están aquí presentes, si quieren participar, es simplemente levantan la mano y aquí estamos para eso, ¿no? Esto es una retroalimentación de todos y quienes están en casa a través de streaming, que nos envíen un mensaje o si tienen los comentarios, pues aquí creo que estamos pendientes de todo lo que va a suceder. Creo que tenemos un video, vamos primero con el video para que ustedes entiendan un poco de qué vamos a hablar el día de hoy y ya venimos entonces con estas hermosas señoritas. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bonito, bonito, Gloria, 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 María, llena. Logramos entender que hay espacios académicos como este quilombo que se suman a lo que es esa tradición, ¿no? Un quilombo le suma a la tradición oral y espiritual y le suma muchísimo a todo el tema del Pacífico y de nuestro litoral. Vamos a hablar hoy del Pacífico Sur, el Pacífico Norte también lo tenemos muy presente por esta fecha distinta a lo que siempre ha sido Petronio Álvarez, estamos como en otra onda. Ayer, hace no sé cuántos años, porque ya ahí sí me falla la memoria, nacía Petronio Álvarez, 25, hace 25 años nacía, no, pero yo hablo de Petronio. Si no estoy mal, ayer, 10 de diciembre, nacía un Petronio.
Bueno, ahí vamos a, si alguien tiene por ahí ese dato y me puede ayudar, sería fantástico poder compartírselo a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Adiós. ¿Cómo estás? Bien, feliz, feliz. Siempre cuando llega esta fecha de Navidad, pues es una fecha en la que ocurren muchas cosas y estoy feliz porque me voy para Timbiquí, pero hoy feliz por el festival. Pues no es la fecha común, pero siempre que hay Petronio mi corazoncito se llena de alegría. ¿Cierto? Empieza todo el mundo como con una energía totalmente distinta. ¿Cómo se celebra la Navidad en Timbiquí? O sea, ahorita se suma Petronio más la Navidad, ¿cómo es eso? ¿Eso es fiesta todo el día? Sin parar, yo estoy asustada. Aparte que si uno está cerca de Nidia, tiene que tener la energía para durar todos esos días, ¿o no? Sí, hay que asustarse porque no para, no bueno, para. Bueno, maestra, empecemos por hablar de usted. Yo le voy a contar a la gente quién es usted por si todavía no lo conocen y no lo recuerdan. La maestra Lucierney Canchimbo, pues también es de Timbiquí, Cauca, es licenciada en Administración Educativa, es magíster en Educación, es docente por vocación, pero además también siempre se ha entregado al tema social, ¿no? Al servicio social, al aportarle al otro, es escritora, hoy vamos a hablar también un poco de su libro. ¿Cómo se siente hoy y qué siente que le hace falta y qué siente que ya chulió? Bueno, para todos un saludo en tradición e invitarlos a conocerla y por qué no a vivirla. Yo no sé qué es lo suficiente para un ser humano sentirse a plenitud ya, ¿cierto? Siempre somos unas personas en función, como que no somos unos seres humanos acabados, siempre lo que hacemos como que no es todavía lo suficiente, sino que realmente queda mucho por hacer. Y en mi región, en mi pueblo, Timbiquí, Cauca, en el Pacífico Sur, pues todo está por hacer. Son pueblos que distan de una comodidad, de unas condiciones, digamos, satisfechas para sus habitantes, y por eso cada uno, personas que nacemos con esas condiciones de velar por esos atributos que nos dejaron nuestros mayores, estamos empezando a hacer cositas. Todavía no es un producto terminado. Y la idea es recorrer toda esta tradición, recorrer toda esta historia, todo este bagaje ancestral para poderlo dimensionar y dejarlo como buen proyecto para las generaciones venideras. Como un legado para las nuevas generaciones. Pero entonces ahí, ¿cómo podríamos describir cuál es la sumatoria que lleva a una tradición oral, por ejemplo? Nidia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hay muchos elementos que se pueden vincular a la tradición oral de una comunidad. En Timbiquí, bueno, y en el Pacífico, en general, hace parte importante de la idiosincrasia y de todo ese acervo cultural. La manera más importante como nos transmiten a nosotros el conocimiento y todos estos saberes ancestrales, que es a través de la tradición oral, ¿sí? La oralidad ha cobrado un papel importante en la historia por muchas razones. Una, porque ha sido a través precisamente de todos los elementos orales, el canto, la poesía, a través del habla, por medio de lo cual nosotros hemos aprendido. A nuestros mayores, recordemos que a nuestros mayores se les negó o se les negaban en su época, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces, si nosotros nos remitimos a la historia, nuestras viejas, tal vez muchas no escribían, pero entonces su memoria, toda esa memoria de conocimiento estaba aquí, ¿sí? A través de esos cantos, a través de esos poemas, a través de los rituales en donde loas, décimas, arrullos, alabaos, afloraban. Y cada una de estas, desde el elemento espiritual, religioso, desde el elemento cultural, ancestral, desde la herencia africana, desde la herencia que llevaron los españoles a través de la religión católica,
Todo esto se transmitió de manera generacional a través de la tradición oral, ¿sí? Cantos, repito, arrullos, décimas, todos estos elementos que hacen, los rezos, que hacen parte pues de todo lo que encierra la cultura musical y ancestral del Pacífico Sur colombiano. Entonces, miramos que tal vez de alguna manera no hay, muy pocos elementos hay o digamos… escritos, palpables, sí, que podamos decir aquí está. No tenemos mucha memoria escrita en el Pacífico, donde hayan libros, donde la gente vaya y pueda documentarse, pero todo está en la memoria viva de nuestras sabedoras o en lo que pudimos las nuevas generaciones aprender de los que ya se murieron y murieron con esa memoria. Murieron con esa memoria, tradición. sin embargo, no lograron plasmar en un documento. Muchas cosas no. Ahorita, a través del trabajo que está haciendo la profesora Lucy, por ejemplo, en Timbiquí, que está haciendo Mari Grueso en Buenaventura, y muchas otras escritoras y escritores alrededor, en Martán Góngora, del Pacífico, hay muchos, pues hay varios. A través de esos trabajos que se han hecho, en donde no solamente por escrito, sino que ya se están grabando discos y hay también pues como elementos audiovisuales también, pero pues eso es muy reciente. Se puede tener un material desde la memoria escrita y digitalizada, pero antes todo estaba acá en la cabeza de los viejos y de los jóvenes también, pero como que ha sido también bonito porque digamos… Se puede decir que en el Pacífico la memoria de la tradición oral ha estado plasmada en cada uno de los seres humanos que nacemos y nos criamos y crecemos en el Pacífico. Y creo que no solamente los que nacen y crecen en el Pacífico, sino acá también como todo el mundo empieza a vibrar con esa tradición oral que a lo mejor no conocía, pero que la ha vivido, la ha empezado a vivir, por ejemplo, en estos 25 años de Petronio. Mucha gente ha empezado a conocer también un poco de ese tema de la tradición, de las costumbres, de la cultura, que a lo mejor antes no tenía absolutamente idea de lo que estaba sucediendo y de lo que sucedía en cada uno de estos pueblos. La oralidad y la expresión corporal, la danza, ¿sí? Son muy importantes dentro de nuestro territorio porque han sido los vehículos por medio de los cuales de generación en generación se han transmitido todos estos conocimientos. No habían libros. No habían libros escritos físicos, pero habían libros que estaban representados en las memorias de nuestras maestras, de nuestros sabedores. Bueno, ya voy a seguir con la maestra Lucy, pero como yo no me puedo quedar con nada, les tengo que dar el dato. Vea, Petronio falleció un 10 de diciembre de 1966, hace 55 años. Ese era el dato, no nació, sino murió un día como ayer. Entonces, ahí tienen el dato, todos los días se aprende algo nuevo. Es más, hasta Petronio podría ser por estas fechas, para rendirle un homenaje a Petronio. Bueno, maestra, ¿en qué momento, digamos que le da a usted esa piquiña, esa cosita de decir, no, hay que empezar a dejar documentado todo lo que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando con nosotros? Porque pues en algún momento esa tradición oral tiene que quedar como un legado y no solamente podemos nosotros simplemente cuando llega Petronio disfrutar y todos convertirnos en lo que somos Pacífico y todas nos ponemos turbantes y todo es, digamos que muy caricaturesco, ¿no? No, o sea, deberíamos todos entender la importancia del turbante, la importancia del peinado, la importancia de la tradición oral, de la danza, de absolutamente todo lo que sucede en un Petronio. ¿Qué la lleva a usted a empezar a investigar y a documentarse y a plasmar todo eso? A ver, yo desde la casa pequeña, pues mi mamá cantaba todo el día y yo me mandaba mucho a misa. Vaya mija a rezar, a cantar, esa era la misión mía. Rezar por todos. La que me asignó era, los domingos no podía faltar yo a la misa a cantar y a rezar. Y me ha gustado mucho escribir, me gusta. Entonces yo donde voy, si yo no estuviera acá, yo estaría escribiendo todo lo que usted está diciendo acá. Me gusta mucho escribir, todo lo que escucho debo escribirlo. Entonces empezaba a escuchar y a mirar y iba escribiendo y lo tenía allí, lo tengo allí. Yo escribí
escrito muchas cosas que se me perdieron porque los escribía por esa adicción o vocación, no sé qué era. Todo tipo de temas, Todos o algo los temas, específico que le especialmente los culturales, especialmente los culturales. Todo lo que unidad dice, arrullos, yo iba al arrullo, lo escribía, yo tenía ya mi montado el arrullo en mi casa, tal cual como se hacía. Luego me puse a pensar sobre los rezos. Dije, sería bueno aprender porque puede que cuando muera un familiar mío no haya quien rece. Y créanme que Dios fue como una profecía, se me dio. Entonces yo me iba a la casa de los rezanderos, de José los Santos Amú, el papá de José Víctor Amú, y ellos tenían la tienda y yo me les iba allí, y ellos en ese entonces se vendía todo por cucharada. Entonces ellos, ¿qué es la cucharadita de leche? ¿Qué es la cucharadita de, listo, de azúcar y de café? En ese entonces se compraba así, pues la gente no tenía para el tarro, pero pues sí compraba la cucharita y así, y le cuento que fui metiéndome con todos los rezanderos y empecé a hacerles el rosario. Había un velorio, yo me metía, le dije a Víctor, a ver, yo le hago el rosario y le entrego el rezo en tal parte, entonces ya él continuaba, y así me fui lanzando. Y como cosa rara, mi mamá muere, infarta, y yo llamamos a una rezandera, Eva María Baltán, de las familias fundadoras de Timbiquí, muy buena rezandera, y le asigné esa novena. Y como cosa rara, Eva muere a la quinta noche del novenario. Entonces, lógicamente, me tocó asumir. ¿Cómo ven ustedes el tema de la muerte? El tema de la muerte, como dicen los yoruba, es una divinidad. Dice que es un proceso que no es el final. Se eleva, el alma se eleva. Se eleva y toma otra condición. Otra dimensión que no es esta condición material, sino ya la meramente espiritual, en donde ya tiene todas las condiciones de subir, porque ya ha purgado, ya ha pagado sus penas, que con los alabados, con los rezos, le hemos ayudado. Me gustaría que ahora también hagamos un poco la diferencia entre un alabado, un rezo, un arrullo, pero ustedes interpretándolo, porque pues si no, pues cualquiera googlea y ya, ¿no? ¿Cómo no tenemos a estas dos maestras y las ponemos en esas? Me tocó rezar y es solo quiero decirles que es un sentimiento muy duro cuando la rezandera es la hija de la que está tendida. Yo no sabía si llorar, rezar, no sabía qué hacer, era un sentimiento muy fuerte. Luego me gesta la preocupación de que lo que ya estábamos hablando, todo está en la oralidad, y yo dije, no podemos seguir así, ¿sí? Yo tengo la capacidad, tengo los elementos, hay que empezar a plasmar, pasar de la oralidad a las letras, con la gran pretensión de que nuestros jóvenes, nuestros niños, puedan vincularse con un prospecto ya fijo y claro para que ellos tomen la rienda de eso. Y en eso estamos desde la Fundación Canalón metiendo a los niños a todo este proceso. Que también es un proceso que siempre he dicho yo que tiene que estar también en los planteles educativos, ¿no? Y es el tema de la etnoeducación, porque nos han contado solo un lado de la historia, hemos crecido solamente con una historia, y entonces el resto pues nos parece exótico, y no debería ser exótico, debería ser pues la historia de nosotros, la historia real de nosotros, y eso es lo que tiene que quedar, esos documentos son los que tienen que quedar en los colegios, en los jardines, en donde a uno le tienen que enseñar desde chiquito cuáles que es las dos partes de la historia. En las universidades, que yo creo que en las universidades, digamos que ese tema está un poco más avanzado, ¿no? Creería yo, pero el tema de los colegios es fundamental y creo que es preocupante porque nadie sabe la historia, nadie entiende absolutamente nada, nadie toma partido de nada porque tampoco lo conoce, lo desconoce por completo. Hablando del tema de la tradición oral y espiritual, ¿somos realmente espirituales? ¿O somos terrenales? Es una pregunta complicada. Me estoy metiendo por otro lado, me avisan. Sí. Yo creo que tenemos la espiritualidad. Lo que pasa es que para usted ser espiritual no es aquella persona que está metida en la iglesia o está metida en los rezos, ¿sí?
Para ser espiritual, usted tiene que, esas personas que no se dejan atrapar por el mundo en su esencia, ¿sí? Sino que para ellos la primera fase es precisamente lo espiritual, esa comunicación con Dios, que tengan esa voluntad de no dejarse vencer. Que no hago esto porque me fui a bailar, que no hago esto porque me fui a cocinar. No, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Yo creo que es importante también como apuntar la manera también como se percibe la espiritualidad. Porque muchas veces hay personas que la espiritualidad la relacionan con la religión, con la correcto, y nada tiene que ver. Entonces, sí, considero yo que es importante como seres humanos reconocer que somos no solamente carne, sino que somos espíritu. Energía. Que somos energía, que hay un aura que nos mueve y que nos conecta no solamente con el otro, sino con el universo. Y cuando una persona realmente es consciente del poder que hay del reconocimiento desde lo espiritual, no desde lo físico, porque esto es un cascarón, como decimos en mi pueblo, sí, esto es un vestido que tenemos realmente, pienso yo, decía mi abuela, que nosotros tenemos que vivir cada día en función de salvar el alma y de nutrir el alma, de nutrir el espíritu, que así como le invertimos dinero a mantener la piel tersa, suave, a mantener nuestro cabello bien tratado, hay que nutrir el alma. Así como le gastamos dinero a ir al médico cuando nos duele, al odontólogo una muela, tenemos que buscar espacios donde nosotros podamos conectarnos con la espiritualidad, espacios de reflexión, de alimentación espiritual, de encuentro personal. Entonces, creo que es un tema que en estos días se ha hablado mucho sobre estos 2 últimos años, por el tema de la pandemia. Muchos vivíamos en función de lo terrenal, ¿sí? Entonces, los afanes, ¿no? Los afanes del mundo, el trabajo, la rumba, los viajes, o sea, todo lo que nos da a nosotros placer desde lo tangible, desde lo material, desde lo que podemos percibir, desde lo que la globalización nos presenta, la modernidad. Pero creo que sí hubo espacio también cuando ya no podíamos ir a tiendas a sanar nuestro estrés comprando. ¿Sí? Entonces creo que el hecho de uno estar en casa encerrado, por fin tiempo completo con los hijos, con los familiares, nos sirvió mucho para reflexionar frente a la parte de encontrarnos y de conversar y de consentirnos y de cocinar para nosotros y de pasar tiempo con nosotros. Entonces creo que la espiritualidad tiene mucho que ver también con eso. Hoy recordaba que en Timbiquí el padre Robert dijo una vez en un sermón, porque los sermones tienen esa propiedad, o construyen o pueden tranquilamente quitarle la fe a una persona. Él dijo que la enfermedad era un estado esperanzador. Y si nos ponemos a pensar, sí, porque es un momento en que nos queda, uno de los pocos momentos que nos queda precisamente para pensar y llegar a lo profundo de nuestro ser. ¿Qué ha sido mi vida? La enfermedad nos permite eso, ese encuentro con usted misma y depurar esa alma y ponerla en dimensión y en condición de sanarse usted mismo y de sanar a los demás. Y eso fue lo que pasó en la pandemia, y aunque muchos no la vieron desde ese punto de vista, pero fue un momento muy espiritual, sí, en cierto modo. Fue un momento que nos hizo replantearnos absolutamente todo, ¿no? A la fuerza, o sea, nos tocó sí o sí replantearnos. A muchos el tema de mirar en retrospectiva, de analizarse uno mismo, pues no era tan complejo porque ya venían en ese proceso. A otros fue mucho más complejo porque fue, momento, ¿qué es esto? Pero entonces ahí es donde uno dice, veníamos en un corre-corre, en un afán, en un día a día, en donde no nos detenemos en nada, en donde la tecnología nos atropella, pero nos atropella es de que cada día nos está pidiendo algo distinto y necesitamos más y más y más. Y entonces, y los jóvenes son los que más metidos están en todo este cuento, que ahí es donde vuelvo y digo, me preocupa el tema de los jóvenes por el tema educativo, por el tema de si ellos van a mantener la tradición. Y dice uno, entonces ahí, ¿cómo están los jóvenes en este momento
respecto al tema de esa espiritualidad, ese tema de la tradición, de mantener la cultura, de entender lo que sucede en su casa, de entender sus raíces? ¿Cómo podemos analizar ese tema desde los jóvenes, después de esta pandemia que nos cambió la vida a todos? Yo creo que el tema de los jóvenes es manejable y es muy asequible, porque lo que usted decía, hay un espacio fuerte y es las familias. Lógicamente, las familias, como construyen unos hogares muy jóvenes, ambos, tanto papá y mamá, como que no tienen esa ascendencia a reconocer esto que está atrás de ellos. Pero nosotros tuvimos una experiencia, cierto, Nidia, con Canalón en el proyecto El Encuentro de Alabados. Eso fue, pues muere una enfermera, Yolanda Berraca, ella hermosa, trabajando, y le cuento que lo extraño en ese velorio y en ese remate era que el 90% eran jóvenes. Y eso nos dio un aliciente, una esperanza, una misión de continuar con ellos. Y usted los oía cantar sin saber cantar, porque no se saben los alabados, pero yo siempre estaba pendiente de ellos y cantaban, ¿sí? Cantaban sin saber cantar, rezaban sin saber rezar. Ese era algo que no sé qué los inervaba, pero eso nos dio la pauta de que ya hay una toma de conciencia. Hay un espíritu que está allí presto a reconocer la tradición y que ellos, se les ha hablado que ellos son el futuro paso para que esto no se vaya a quedar ahí. Yo una vez le mandé una carta a un secretario de Educación para ver si la cultura llegaba a la escuela como esa materia optativa. Me contestó que hablara con el rector, le dije, esa no es la respuesta, no era el procedimiento, porque no era el procedimiento. Entonces voy a volver a retomar la propuesta porque creo que ahí está la gran esencia en las escuelas y en los hogares, claro está. Lo que pasa, Katy, es que la profesora Lucy, al igual que la profesora Elizabeth Sinisterra, la directora y fundadora de proyectos como Socavón y Canalón de Timbiquí, son de las pocas docentes que han llevado al aula de clase estos conocimientos, estos saberes, estas prácticas. Entonces, yo entiendo de alguna manera su interés porque sea de una manera formal, para que no solamente lo hagan desde su conocimiento y querer, sino que sea prácticamente una obligación y en los colegios estén estos temas también vinculados. Porque hablamos ahora del tema de la etnoeducación. Exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remitimos de los 80 para atrás, la transmisión de estos saberes se daba de una manera distinta, porque cuando yo me crié en Timbiquí, por ejemplo, yo no tenía acceso a celulares, muy poca televisión, porque allá no había energía constante. Entonces uno miraba uno que otro programa, El Chavo, El Chapulín Colorado, yo qué sé, como teníamos acceso muy poco a la televisión, no habían computadores, no habían celulares, había máquinas de escribir. Y nosotros teníamos otras maneras de jugar, o sea, nuestros juegos eran juegos de contacto con los otros niños. No extrañan eso. Se extraña mucho. Se extraña, obvio, ¿no? Y había más tiempo para uno estar atento y aprender de todas estas manifestaciones, estos cantos, porque no teníamos tanta influencia de música de afuera. Lo que llegaba en la radio, lo que llegaba en los cassettes por Buenaventura, o en los LP, pero nosotros no teníamos ni TikTok, ni teníamos Instagram, ni Twitter, YouTube, nada. No había WhatsApp. Entonces, en un diciembre sí se escuchaban artistas, porque siempre ha estado la música de afuera, pues por el Pacífico ha entrado, pero la música tradicional estaba mucho más presente que ahora. O sea, un niño hoy en día, en una fiesta como diciembre, puede escoger si irse a un arrullo o irse en una parranda de bombo y marimba o quedarse en su celular escuchando reggaetón. Nosotros no teníamos esas opciones. Sin embargo, a pesar de toda la influencia que ya hay de lo que nos ha llegado a la comunidad por medio de las redes sociales y la televisión, hay una esperanza, y es que muchos de los jóvenes
en nuestra comunidad están muy perceptivos y están muy animados y motivados por seguir las tradiciones. Y creo que gran parte ha servido todo el esfuerzo que han hecho, no solo la profe Lucy, sino otros maestros, de seguir con esa tarea ardua de entregar ese legado, pero creo que también ha motivado a los jóvenes, que otros jóvenes hemos tomado también la iniciativa de llevar pues como con ese orgullo y con ese sentido de identidad la música. Entonces, llevar a niños, por ejemplo, como los niños del semillero de la Fundación Canalón o los niños de la Fundación Cajita del Niño Dios de la profe, llevarlos a un encuentro a Timbiquí y que ellos por internet vean que hay videos musicales en donde salen niños de Timbiquí cantando en tarimas, por ejemplo, como la del Petronito o fuera del país. Yo creo que eso los motiva a ellos también. O Herencia de Timbiquí o Josman. Es decir, son muchos los músicos de Timbiquí que de alguna manera hemos proyectado la música de nuestro territorio y la hemos llevado a otros escenarios, la nominación al Grammy. Y uno escucha a los niños decir, y uno les dice a ellos, mire, sí se puede. Con la música nuestra se puede, no tenemos que recurrir a otras músicas porque lo nuestro también tiene su poder. Es que ahí hay algo que yo no condeno a veces a la niñez, ¿sabe por qué? Precisamente por lo que acaba de decir Nidia. El niño nunca ve casi en televisión bailando una juga, nunca ve un currulao, difícilmente oye cantar un alabao en televisión. ¿Qué es lo que ve en televisión? La champeta, ¿cómo se llama? Todos esos bailes. Por eso es lo que ellos asimilan. Nos falta también nos falta promover, visibilizar, ¿sí? Investigar, grabar esta música del Pacífico más permanente, para que la niñez y la juventud, ellos al oírla, ellos se quedan ahí, porque usted escuchar un alabado, es una música que no intoxica. Por favor, vamos así como por partes a ver un alabao. Un alabao, por favor. Quiero un alabao. A ver. Claro. Porque no se pueden cantar. Bueno, pero ¿cuáles son? También expliquémosle a la gente. Creencias, son creencias. Sagrada Santa María, abrime el entendimiento. Sagrada Santa María, abrime el entendimiento para poder seguir al divino sacramento. Sagrada Santa María, abrime el entendimiento. Precioso, gracias. Gracias. Pueden aplaudir tranquilos, gracias. El alabao se canta cuándo, cómo, dónde, por qué y qué hay detrás del alabao, ¿no? Porque de repente yo desde mi ignorancia digo un alabao, pero ustedes dicen, bueno, el alabao no se canta así porque sí. A ver, el alabao tiene muchas connotaciones. Empezamos por lo que representa. El alabao son esos cantos, como lo acaba de oír, esa música sonora, pero con una fuerte carga emocional, una gran carga sentimental, que es lo que lo hace a usted encontrarse con usted mismo. Yo decía, en una música que no intoxica porque es unas melodías muy suaves, son fuertes, pero son muy emotivas. El alabado lo cantamos en los momentos que hay descenso de la persona, muere alguien. Es una dignidad que yo digo en el libro que todo ser humano debe ser elevado a que se le cante un alabado, sea negro, blanco, rojo, indio, lo que sea,
porque es un ser humano, lo importante es que es un ser humano, y amerita que a través de ese alabado, que es una súplica que le elevamos a Dios, para que lo perdone, aunque la salvación es personal, pero nosotros no alcanzamos nunca esa salvación aquí en la tierra, entonces nos toca ayudar a esa persona a que caiga allá donde está Jesús y se salve. Esa es una de las connotaciones de él, que es una súplica, es una plegaria, son para pedir. Tiene también su sentido teológico. Cuando usted canta un alabado, está describiendo su relación con Dios. ¿Cómo es ese Dios? O sea que cuando usted canta alabado, gana el que canta y gana también a quien se le cante, exactamente. La tradición yoruba dice que los alabados fueron utilizados por los esclavos como esa resistencia a ese proceso de deshumanización que tuvieron los esclavistas, y que con los alabados adoramos a Dios y adoramos a Dios y pedimos perdón por los muertos. Esos son los alabados, los arrullos. Bueno, sí me gustaría complementar un poquito con lo que dijo dale. la profe, y es que hay dos momentos en los que se cantan alabados. Cuando muere una persona, y hay unos alabados que se cantan en épocas de Semana Santa, para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, hay alabados para muertos y los de Semana Santa, que son ya como unos alabados relacionados más con la parte religiosa, que son para eso, para conmemorar muerte, la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay unos alabados que se cantan en época de Semana Santa exclusivamente, y hay unos alabados para ocasiones fúnebres exclusivamente. Los chigualos son el ritual que se hace, que nosotros en el sur le llamamos chigualo y en el norte le llaman gualí, y lumbalú también, aunque alabado también allá en el lumbalú, a diferencia del Pacífico, sí tocan tambores. Nosotros acá es solamente voces, es un canto solamente de voces, a capela, la cadencia. Los arrullos, porque es importante esta pregunta, ¿por qué? Aquí en Cali, en varias ocasiones me llamaron a decirme, vea, lo que pasa es que se me murió un familiar y necesitamos que nos les hagan un arrullo. A los muertos no se les hace arrullo. Nosotros a los muertos no los arrullamos, se arrulla al vivo. ¿Se arrulla a los bebés? A los vivos. Los recién cuando nacidos nacen también. los niños. De hecho, el arrullo tiene también, como el alabado, varias connotaciones. Y los arrullos nacen en Timbiquí, una ceremonia muy especial que es la fiesta de la Epifanía, y nace precisamente de esa necesidad de arrullar, de elevar cantos, loas y danzas a Jesús. Se hacen en honor a Él. Entonces a todo niño se le canta su arrullo, como digo yo en la canción. Por favor, un arrullo. Aparte que no tenemos casi tiempo, entonces necesitamos explotar a estas mujeres a lo que dé. Un arrullo, por favor. Monten el reloj sobre la mesa para ver la hora que el niño nació. Monten el reloj sobre la mesa para ver la hora que el niño nació. Y este niño quiere, ay, ¿por qué no lo hace? Bailar. Este niño quiere, ay, ¿por qué no lo hace? Bailar. ¿Por qué no lo hace? Ay, ¿por qué no lo hacen bailar? Ese es un arrullo por ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué delicia! Y pues hay una diferencia grande, porque el alabado, digamos, es para despedir a un ser, para Y despedir se a siente, los ¿no? muertos. Se siente también en las voces de ustedes, en la fuerza, la ¿no? alegría, sí. Ahí le falta el arrullo a las dos. Y el arrullo es para celebrar la vida, ¿sí? Sí, Para sí, cantarle sí. a la vida, para cantarle a los niños, para arrullarlos. Entonces, el arrullo representa alegría. Los alabados representan tristeza, nostalgia, despedidas. Aunque los dos tienen una carga espiritual bastante importante.
Y entonces venimos de los alabaos, de los arrullos, ¿y con qué más seguimos en esa tradición oral? Las loas, Loas, Las décimas, Las loas. las misas inculturadas, las loas, balsadas. ¿qué son las loas? Loas son como esos cánticos también de adoración. Se pueden cantar en qué momento. las loas se hacen sobre todo en los rituales de arrullos. En los arrullos. Sí, entonces Ok. son versos acompañados de cantos y acompañados tiene también musicalidad. Entonces vamos a hacer como por ejemplo, un ejemplo de Bueno, por favor. Ya aquí me están haciendo caras, pero yo me voy a alargar. Niñito chiquito, yo que te daré una mantillita para que te arropes. Niñito chiquito, yo que te daré, niñito chiquito, yo que te daré una mantillita, niñito, pa' que te arrope. Una mantillita, niñito, pa' que te arrope. Ay, salí pastora, salí a bailar, salí pastora, Ay, salí a bailar, salí bailando con su pareja. Ay, salí bailando Ay, con con su tu maestra. pareja. Estoy fascinada. Estoy fascinada. Ya me tengo que empezar a dedicar aquí al libro. Por favor, hablemos de este libro. ¿Qué contiene este libro? Tradición oral y espiritual, que es lo que hemos abordado, digamos, el contenido que hemos abordado en este conversatorio. Bueno, tradición oral nace como ese instrumento que ya lo decía anteriormente, donde nos podamos apoyar, donde podamos ir reconociendo a una loa, una décima, un alabado, ir a la par ya con esta tradición y poder ser objeto de muestras en cualquier momento. Allí usted encuentra todos los pasos, cómo se hace un rezo, en un velorio. Y también en un estoy remate. viendo algo muy interesante, y es que tienen el código QR. Ya ahorita todo es código Sí, QR. es un QR. libro inteligente sobre todo. Un libro inteligente. Entonces las personas se meten al código QR Sí, y ahí y allí ¿qué ven un encuentran? arrullo, ven un rezo, ven una misa inculturada, o sea, esas misas cuando subimos de acá de nuestra comunidad, todos esos elementos de nuestra lengua materna. Nos el faltó hablar de las la comida, balsadas las también. balsadas. Es Ahí un hay tema balsadas. largo, profundo. Sí, esto es, hay Es un mucho tema que Hay mucha tela por mucha cortar. tela para No sé si cortar. alguien del público quiere preguntar algo, quiere compartir algo. Están tímidos. Chigualo. Bueno, los chigualos es la ceremonia ritual o los cantos que hacen parte de esa ceremonia ritual para despedir a un niño. Ustedes saben que cuando los niños, un niño, decían los viejos que cuando un niño nacía y todavía no había amamantado el seno de su madre, era un niño que no conocía el pecado, que era un santo, es un ángel. Entonces, cuando recién nace o nacen muertos, son niños que no necesitan intermediación, intercepción, porque van derecho a la vida eterna, como se dice. Entonces vienen aquí con un propósito, y lo que hay que, no se les canta alabados, porque no tenemos que pedir perdón por esa alma. Al contrario, tenemos que celebrar que es un ángel que gana el cielo y que gana también la tierra. Entonces a ellos se les canta que el florón está en mis manos, en mi mano está el florón. Este señor buscador tiene cara de ladrón, ya se fue el florón por el callejón, dando vuelta va por el callejón, ya se fue el florón por el callejón. Es uno de los tantos chigualos que se cantan, porque hay juga, bunde, y a ellos sí se les hace arrullo, se les despide con bombo, con alegría. Nosotros, por ejemplo, en Timbiquí, sí, ¿hasta qué años más o menos hacemos eso? 2, 3 añitos. Hasta los 5 años. Lo que en el Pacífico Norte, no. Ellos tienen las 3 categorías. Si el niño nace, lo que sea Nidia, y muere, es un gualíes, ¿sí? Es un ángel gualíe. Si alcanza a mamar 1, 2, 3 años, ¿sí?
ese es otro gualíe, pero a ese ya no le hacen chigualo. Solo le hacen al que nace, inmediatamente muere. Lo que nosotros sí lo hacemos con… A los, así ya grandecito, 4 hasta los 5 añitos. Bueno, acá atrás también tienen otra pregunta. Bueno, entonces para las personas que nos están viendo a través de streaming y de pronto no alcanzan a escuchar las preguntas que está haciendo nuestro público aquí presente sobre el tema de las letras. Si las letras son las de toda la vida, que vienen de tradición y de generación en generación, o si ustedes también hacen la composición de estas letras. Las dos cosas. Hay muchas de las letras o de las canciones que hacen parte del repertorio que se reproduce en los pueblos y que nosotros grabamos, y los que cantan ahora las agrupaciones musicales y en estos arrullos, la mayoría sí hacen parte de la tradición oral y vienen pues ancestralmente de la abuela y la tatarabuela, y de manera generacional se han enseñado, sobre todo en los rituales. Pero ya cuando hay otros eventos, como por ejemplo grabación de discos, las misas inculturadas, allí entra un proceso ya de creación en el que cada agrupación y las compositoras nos ponemos a escribir, pero vale resaltar que estas composiciones guardan estrictamente esos elementos que son inamovibles de la tradición. Entonces, si es un currulao y yo voy a componer un currulao, tengo que componerlo guardando esos elementos y esos parámetros que tiene el currulao, ¿sí? Lo mismo en los arrullos. ¿Alguien más? ¿Algún? La pregunta es sobre el tema de la oralidad y la narrativa infantil, ¿no? En los entornos más pequeños, que son ellos al final quienes cargan con toda esa tradición y la logran elevar, pues la logran mantener en el tiempo. A ver, precisamente se ha estado pensando en eso. En este momento ya está sobre la mesa una cartilla para ellos, de cuentos para ellos. Propios de la región, exactamente. Ya está, precisamente entre las cosas, cuando les decía que a mí me gustaba escribir, yo escribí una cartilla de cuentos que ya la voy a editar normalmente para ellos. En Timbiquí, ese trabajo lo viene haciendo la profe, pero ya existen, ¿no? Existen textos de otros autores del Pacífico y del Caribe que están haciendo, plasmando en textos, cuentos, rondas incluso, yo he visto en la maestra Faustina de Huapi, Cauca, tiene un CD, hay un material que es texto y CD muy bonito que hicieron, creo que con un programa del Ministerio de Cultura, y hay una cartilla y hay un CD en donde hay rondas infantiles. Está también el que grabó la maestra Martina Camargo, que es muy bonito también de la parte de rondas del Caribe. La maestra Mari Grueso también tiene unos poemas hermosísimos. A mí me encanta el de la muñeca negra, divino, y hay muchos. Creo que en eso hemos ido avanzando bastante. Falta porque en nuestros pueblos todavía la tradición oral, desde la oralidad, tiene la mayor fuerza, pero sí es importante seguir en el ejercicio de documentar, así, de manera escrita, digitalizada, a través de audios. Es importante hacerlo. Esa es la necesidad que teníamos, de la cual nos lleva a escribir, porque todo está en la mente, y nosotros no somos cuerpo glorioso. Entonces se nos están muriendo todos los ancestros, los sabedores, las matronas que tenían ese saber, y ese es el miedo que hoy tenemos, que no nos está quedando mucho por escrito. Entonces nos toca correr un poco
para ver si pasamos de la oralidad a las letras. Además que lo sabían y no les gustaba cuando lo decían y uno lo escribía. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hay muchas razones y una de ellas es que ellos decían que, bueno, históricamente también y culturalmente vienen unos temores, ¿no? Y es que se nos ha prohibido, se nos ha negado, se nos ha sometido a tanto dolor, tristeza, saqueo, que lo que ellos decían es que si eso se hacía, corríamos dos peligros. Uno, que existiera una apropiación, ¿sí?, por parte de otros, o dos, nos decían las abuelitas que cuando uno sabía mucho corría peligro porque uno representaba una amenaza, ¿sí? Pues es la manera como la sociedad de alguna manera nos ha señalado, nos ha puesto, nos ha estandarizado. Entonces, sí, eso es un tema profundo bastante y chévere que hubiese otro espacio para Por favor, seguir. Manuel, ¿será que podemos alargarnos? Y hay otro elemento, es el celo, ¿no? Dentro del municipio, entre los mismos municipios, hay una diversidad que ellos guardan muy celosamente. Yo, por ejemplo, se enojaron conmigo mucho porque yo escribo muy rápido, entonces si usted está cantando algo, yo lo copio, yo le cojo todo. Y eso me causa muchas enemistades con los que cantan por ese celo de que uno está copiando y no les gusta dar. Y eso es así, eso bueno, está pero con el aceptable. tiempo la gente entenderá que Sí, ese ya están trabajo que entendiendo. estás haciendo Han ido es entendiendo. fundamental. Ya están Creo que es entendiendo. necesario en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo. Pues creo que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, maestras, por estar aquí, por poder contarnos un poco, porque esto es un poquito de todo lo que tenemos que hablar y de todos los temas que se pueden abordar del tema de la tradición oral y espiritual. A ustedes gracias por estar acá, por acompañarnos y por supuesto a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas del Petronio. Y bueno, Manuel, gracias por invitarme una vez más a estos espacios tan enriquecedores, de verdad que sí, gracias. A comprar el libro Tradición Oral y Por Espiritual. favor, a comprar el libro. Pues hay que tenerlo, hay que tenerlo. Hay muy pocos ejemplares, se los súper recomiendo porque yo sé que con esto ustedes van a despejar muchas dudas. Hay muchas dudas que se van a despejar. Entonces, nada, pues muchas gracias siempre, Manuel, por este espacio académico que, reitero, es muy importante en el marco no solo del festival, sino que son espacios que deberían dar durante Más el seguido. año con mayor frecuencia. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias a nuestras invitadas el día de hoy, en la tarde de hoy. Ha sido un placer y un privilegio poder cerrar la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez con esta conversación, que evoca mucho las conversaciones de estar en la sala y uno escuchar historias en esta línea. Y algo que dije esta mañana y que me parece significativo repetirlo: esos 3 días hemos podido contar con lo que yo he decidido llamar una suerte de realeza cultural del Pacífico colombiano. Entonces, ayer en la guitarreada alguien decía: la señora que está allí, que se llama Juana Francisca Álvarez, ¿es de los Álvarez de Petronio? Sí, es la hija. La chica que estaba esta mañana y que moderó el conversatorio, Olga Martán, me decía: ¿ella es de cuál Martán? Nieta del Cías Martán Góngora, el poeta. Y ahora decían: la maestra Nidia que va a ir es Nidia. Sí, Nidia. Entonces es un privilegio poder estar en estos espacios y escuchar de viva voz de esas personas que son herederas de tradición y están haciendo su propio camino, pues reconocer esto. Creo que en unos años estaremos nosotros diciendo: yo estuve allí en ese conversatorio viendo a esas personas, y yo tengo algunas críticas a la idea de apropiación en negativo, ¿no? Y creo que hay que promover la idea de apropiación en positivo, y esto es de todos, en tanto es patrimonio, y poder transmitirlo, y mucho que aprender. Eso que ustedes nos contaban, por ejemplo, de la crianza, del acompañamiento a los deudos, quizás no debería ser algo que se quede circunscrito a ciertas comunidades, sino que en un país como el nuestro, donde ha habido tanto dolor, esas formas de acompañamiento comunitario para tramitar los dolores las podemos aprender. Es maravilloso. Hay un fenómeno aquí en Cali muy importante, y es que antes las funerarias las cerraban temprano por muchas circunstancias,
A veces nuestros familiares mueren aquí y no podemos llevarlo al Pacífico a hacerle su entierro y su velorio como la gente lo pide o como es tradición. Entonces, aquí en Cali nos sentamos a conversar y a concertar con los dueños y administradores de las funerarias y ya nos permiten aquí a nosotros hacer su ritual, cantar los alabados y amanecernos con ellos. Y creo que es una parte importante, es un avance porque estamos de alguna manera compartiendo, enseñando y el hecho de tener escuelas ya de marimba acá, este es el caso por ejemplo de la Escuela Canalón y otras, en donde no solamente atendemos a niños del Pacífico, sino niños también caleños, a los que estamos también nosotros impulsándolos, pero también dándoles todo este conocimiento. Entonces creo yo que es importante lo que tú hablas de la transmisión y de enseñar y de compartir, porque es un patrimonio realmente de todos. Porque es que para nosotros es imposible cerrar las puertas y dejar un muerto allá solo, es imposible. Maestra, eso es clave y creo que de esa manera se concreta lo que se conoce como el proyecto intercultural, que a veces uno lo ve remoto y aquí en la práctica lo estamos haciendo. Cuando se abre, por ejemplo, en Bogotá los quilombos en los cuales parteras del Pacífico ofrecen su acompañamiento a las madres gestantes, sean migrantes o sean madres bogotanas. Lo que nos cuentas ahora, Nidia, importantísimo. Entonces es concretar la posibilidad de ese proyecto intercultural, que es quizás la única alternativa que tenemos para la convivencia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en la sesión final de la agenda académica del Petronio Álvarez, una tradición que inspira, y la invitación a las personas que nos acompañan en las redes también, para la próxima semana vivir las muestras musicales, gastronómicas, de bebidas en este Festival Petronio Álvarez que llega ya a sus 25 años. Ha sido un placer estar con ustedes, gracias a todo el equipo que nos acompañó el día de hoy. Y nos vemos en Petronio. Hasta pronto, gracias.